Bien. Les decía que vamos a revisar el tema que ahí se indica, que es anemias hemolíticas extracorpusculares. Puede que parezca mucha insistencia hablar de la clasificación de las anemias, pero como soy un convencido de que ese aspecto es fundamental para ubicarse en el contexto, el macro tema de las anemias, me permito recordarlo cada vez. Y creo que esta va a ser la última porque después ya vamos a entrar en otros temas. Vamos a hablar brevemente de clasificación de la anemia, particularmente anemias hemolíticas, y vamos a hablar de signos de hemólisis para luego entrar de lleno al tema de las anemias hemolíticas extracorpusculares. Esta clasificación, o la misma tabla, ustedes la han visto ya varias veces. Recordar que podemos, desde la clasificación morfológica, acercarnos a la fisiopatológica, y esto es muy importante tenerlo en recuerdo cada vez que estamos observando una anemia en el laboratorio, llegar a establecer si es una anemia regenerativa o regenerativa. Y ya hemos dicho, ¿verdad?, que el elemento de laboratorio que permite discriminar entre una regenerativa y una arregenerativa es el índice reticulocitario. Inicialmente, iniciando por el porcentaje reticulocito, para finalmente llegar al índice reticulocitario. Así, ustedes pueden ver acá que las anemias regenerativas, ¿verdad?, pueden ser por una falla a nivel de la médula. Básicamente esto lo hemos visto, vimos aplasia medular, vimos infiltraciones, luego vamos a hablar de leucemias, que son las típicas o las más frecuentes infiltraciones a nivel hematológico, o puede tratarse por déficit de nutrientes, no de una falla medular propiamente tal, pero dado que si hay falla de nutrientes, eso se refleja en una anemia regenerativa. Y por otro lado, que es lo que estamos revisando estas últimas dos clases, eh, es la anemia por destrucción, es decir, por hemólisis, es decir, la falla está a nivel periférico y no a nivel medular. Y por lo tanto, la médula tiene capacidad de respuesta y eso permite entonces que el índice reticulocitario sea sobre 3. Y ya algo hemos dicho por allí, ¿verdad?, que estas anemias en general son normocíticas, eventualmente macrocíticas, si es que el porcentaje de reticulocitos es muy alto, y hay un subgrupo que puede presentarse como microcíticas hipocroma, que son las talasemias, de las cuales hablamos la clase pasada, pero es infrecuente en nuestro país, por lo tanto, podemos decir que mayoritariamente, me atrevería a decir que sobre el 90% de las anemias hemolíticas se comportan como normocíticas normocromas. Bien, dicho eso, y entrando ya en materia de anemias hemolíticas, recordemos que existen dos grandes grupos. Y digo grupos porque no es una única anemia hemolítica, son las anemias hemolíticas intracorpusculares, cuya alteración está en los propios glóbulos rojos, y por otro lado, las extracorpusculares, en que la falla, no la falla, la alteración o la razón de la anemia está fuera de los glóbulos rojos. Compromete a los glóbulos rojos, por cierto, pero no es una falla intrínseca de esta célula. Hagamos un breve recuerdo de los signos de hemólisis. Esto porque hay que tener presente desde el punto de vista del laboratorio en qué se expresa una hemólisis. Ya hemos dicho que una expresión clara de hemólisis son los reticulocitos, pero no es la única expresión de hemólisis. Por una parte, un aumento en la destrucción, aumento en la regeneración, que es donde están se representan los reticulocitos, aumento de reticulocitos, y alteraciones morfológicas en algunas situaciones. En el primer caso, en aumento de destrucción, algunas
señales que desde el punto de vista del laboratorio se presentan. En el caso de las anemias hemolíticas intravasculares, es decir, que la destrucción ocurre en el interior del vaso sanguíneo, algunos elementos que son los que más se utilizan. ¿Ya? Voy a decir que el aumento de la hemoglobina libre, que se asocia con una disminución de la aptoglobina libre, porque va a estar ocupada por hemoglobina libre. ¿Ya? Y otra expresión también es la hemoglobinuria. La hemoglobinuria, como su nombre indica, es la liberación de sangre en orina. Estos son elementos característicos de hemólisis intravascular. Y en hemólisis extravascular, lo más importante es el aumento de la bilirrubina indirecta. ¿Ya? Y por otra parte, también el aumento de hierro sérico. Es menos usado como recurso desde el punto de vista diagnóstico, y sin duda que lo de la bilirrubina es el elemento más importante. ¿Ya? Cuando digo hemólisis intravascular y extravascular, la verdad es que no siempre es un tema que es absolutamente puro. ¿Ya? Cuando hay una hemólisis intravascular también va a aumentar la bilirrubina. Secundariamente, aumenta primero la hemoglobina libre. ¿Ya? Eh, por lo tanto, son elementos que aparecen como alteraciones de laboratorio cuando hay hemólisis extra o intravascular, según indico esto primero, esto luego, en la secuencia de lo que estoy diciendo. Por otro lado, hay signos que tienen que ver con el aumento de la regeneración o la eritropoyesis. Y ya les mencionaba, ¿verdad?, que lo más frecuente que se utiliza es la policromatofilia, que se observa directamente en el hemograma, o el aumento de reticulocitos a nivel de índice reticulocitario, que es lo más verdadero, más que el porcentaje de reticulocitos solamente. En alguna oportunidad aparecerán eritroblastos en periferia y siempre en realidad existirá hiperplasia eritroblástica, pero no se utiliza como elemento diagnóstico porque no se justifica estar tomando muestra de médula ósea en estos pacientes. Y por otro lado, también son elementos asociados a hemólisis algunas poiquilocitosis muy características, ¿ya? Como por ejemplo, elementos que mencionamos la semana pasada, la célula falciforme, cuando hay hemoglobina S, rarísimo en nuestro medio. Pero de todo lo que está acá, lo más frecuente es la presencia de esferocitos, que como vimos la semana pasada, están presentes en la esferocitosis hereditaria, pero vamos a ver, y de hecho lo comentamos también, que también están presentes en la esferocitosis de tipo inmune, particularmente autoinmune. Lo vamos a mencionar más adelante. Hemos mencionado entonces hasta ahora la macroclasificación de las anemias. Llegamos a anemias hemolíticas, diciendo que habían intra y extravasculares, hablamos de intra y extracorpusculares, y por cierto también intra y extravasculares, pero dentro sabiendo que hay algunas intracorpusculares y algunas extracorpusculares que se comportan como intravasculares, donde ocurre la hemólisis, o extravasculares, que también es donde se produce esta ruptura del glóbulo rojo. Y para entrar de lleno a las extracorpusculares, recordemos esto, que las intracorpusculares el problema puede estar en la membrana, en las enzimas y en la hemoglobina. Y en el caso de las extracorpusculares, el problema puede ser extracorpuscular, es decir, el problema está fuera del glóbulo rojo. La causa puede ser inmune o no inmune. ¿Verdad? Hemos hecho esta introducción para llegar a esto. Vamos a hablar de las anemias hemolíticas extracorpusculares. Y decíamos que pueden ser de carácter inmune y no inmune. Vamos a hablar primero de las inmunes. ¿Ya? Algunos antecedentes preliminares antes de entrar a hablar de la anemia hemolítica inmunes propiamente tal. Primero, hablar de que, como ustedes saben, y seguramente saben ya,
a pesar de que no han cursado todavía cursos de banco de sangre, que existen grupos sanguíneos y que, voy a decir, los glóbulos rojos es lo más conocido, pero también existen en las plaquetas y en los leucocitos algunos sistemas antigénicos. Pero sin duda que los más conocidos, porque tienen que ver con rechazo o no a ciertas transfusiones sanguíneas, son los sistemas sanguíneos asociados a eritrocitos o glóbulos rojos. Y ustedes pueden ver los más conocidos aquí, el sistema ABO y el sistema RH. Uno está en carbohidratos y otro está en proteína. Pero también existen otros sistemas en carbohidratos y otros sistemas en proteínas asociadas a la membrana de los glóbulos rojos. Y esto lo voy a pasar, voy a mostrarlo básicamente, no voy a hablar de los sistemas antigénicos propiamente tal. Esto se ve con detalle en banco de sangre, más adelante lo verán ustedes, pero sí me interesa por ahora, para efectos de hablar de la anemia hemolítica de tipo inmune, particularmente a los inmunes, me interesa mencionarlo muy, muy al pasar por ahora. Ahí ustedes pueden ver el sistema ABO, en que los antígenos están asociados a carbohidratos complejos, y hay pequeñas diferencias que no voy a entrar en el detalle ahora para separar los grupos, los sistemas, dentro del sistema ABO, los diferentes grupos. Existe también el sistema I, ¿ya? En que también está expresado en carbohidratos, el sistema P, que también está en carbohidratos. Son sistemas menos frecuentes en la población. El sistema RH, que cuando dice RH positivo o negativo no significa que esté o no esté la proteína en realidad, sino que son la presencia o no de ciertos aminoácidos. Este es una proteína de transmembrana, como ustedes pueden ver acá. El sistema Kell también es una proteína, el DAFI, el sistema MNS también es proteína, el sistema Diego, que está en la banda 3 la banda 3 de la membrana del glóbulo rojo. Y por otro lado, eso es cuanto una pasada así muy rápida por sobre los sistemas antigénicos del glóbulo rojo. Y por otro lado, ustedes pueden ver ahí, esto a modo de recuerdo, dos inmunoglobulinas. Y espero no entusiasmarme en su descripción, porque seguramente me gusta mucho esto de la inmunoglobulina, porque sé que hay un Nobel ahí que se logró describir la primera inmunoglobulina. Eran dos premios, compartieron el Nobel en realidad, en dos personas, en que llegaron a determinar que existen dos pares de cadenas, las pesadas, las livianas, ¿verdad? Recuerden que por aquí un antígeno y por acá tiene otras funciones como fijar complemento, como unir al receptor FC de macrófagos, por ejemplo, y por otro lado unirse a receptores en placenta para cruzar este elemento para pasar al feto. Y por otro lado está la inmunoglobulina M, que es esto pesa alrededor de 150 kilodalton, y esto, por cierto, multiplicado por 5 y un poco más porque tiene un endominio más constante. Y este pentámero, que es la forma en que circula la inmunoglobulina M, ¿verdad? Y otro elemento importante, esto funcionalmente desarrolla sus capacidades funcionales mejor alrededor de 37 grados, y la IgM, si bien es cierto, funciona a 37 grados, pero desde el punto de vista de laboratorio se ha visto que funciona mejor a temperaturas más bajas. Entonces, y a propósito, voy a decir, a propósito de lo que comentábamos de las funciones de la inmunoglobulina, solo recuerdo, fija por acá la región FAB, los antígenos. Por cierto, este tiene más sitios de unión, pero también
al antígeno, pero también los sitios de unión son en la región FAB. Y por otro lado, también les comentaba que se fija complemento en la región FC y también ocurre en el caso de la IgM. Recuerden que la IgM fija mucho mejor complemento que la IgG, ¿ya? Y de hecho no todos los isotipos de IgG fijan complemento, pero hay algunos que lo fijan. Pero este es profesional para fijar complemento, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta más adelante. Por otro lado, recuerden que acá, como lo indicaba antes, tiene este receptor, perdón, esta región, tiene dominios de unión para el receptor, para FC gamma, porque estas son cadenas gamma, ¿ya? Las pesadas de la IgG, existen receptores en macrófagos, en neutrófilos, en monocitos, ¿ya? Tengan eso en cuenta a propósito de lo que viene luego. Esto porque hay mecanismos de destrucción de los glóbulos rojos, porque estamos entrando en materia de las anemias hemolíticas de tipo inmune, es decir, hay participación. Cuando digo anemia hemolítica de tipo inmune, hemolíticas, sí, con mecanismos de tipo inmune, fundamentalmente nos estamos refiriendo a mecanismos de tipo humoral, es decir, con participación de inmunoglobulina. Y dos isotipos de inmunoglobulina en particular, como son IgG e IgM. ¿Ya? Y los mecanismos de destrucción son distintos. Por ejemplo, este es a través de IgM, de esta estructura en amarillo. Aquí está representando un IgM y esto está representando un eritrocito. Y lo que se observa acá es que esta IgM fija complemento. No lo tomen tan literal porque como la figura es pequeña, aparece como que el complemento se activó ahí en la región FAB, pero no, en realidad se activa desde la región FC. Se activa el sistema hasta generar el complejo C5b9, que es el complejo de ataque a membrana. Y si bien es cierto aquí está presentándose como que existiera un complejo, no, la verdad es que la sensibilización de este glóbulo rojo por IgM es de muchas moléculas de IgM, por lo tanto hay muchos sistemas o muchas C1Q que se activan para llegar a formar muchos complejos de ataque a membrana, y ese glóbulo rojo se destruye intravascularmente, ¿ya? No se requiere que pase por otro sistema, otro órgano, para que esta destrucción ocurra. Ocurre intravascularmente. ¿Bien? Y por lo tanto, como señal de a producto de lo que es signo, como lo que decíamos antes, esto se va a caracterizar porque aparece hemoglobina libre en el plasma, aparece hemoglobinuria, la aptoglobina libre va a estar disminuida porque va a estar ocupada la buena parte de la aptoglobina, va a estar ocupada por esa hemoglobina libre que está en el plasma, entre los hallazgos más importantes. Y más tardíamente va a aparecer también un aumento, una hiperbilirrubinemia. Por cierto, hay otros elementos adicionales a esto que son más básicos. Está el aumento de reticulocitos, de índice reticulocitario, pero estos son algunos hallazgos asociados a la presencia de hemólisis intravascular. El aumento de reticulocitos es independiente de si es intravascular o extravascular. Y es independiente también si es intracorpuscular o extracorpuscular. Por otro lado, lo que se observa acá es mediado por IgM, ¿ya? Por anticuerpos calientes. Esto a propósito de que actuaba más a temperatura 37 grados. No sé si al otro le puse frío, sí. Este es un anticuerpo, no es que sea frío necesariamente, o en estricto rigor necesariamente, pero se habla de anticuerpos que fijan complemento, y eso ocurre más a temperaturas más bajas, frío respecto a 37 grados, pero no que sean fríos propiamente tal, ¿ya? Y caliente se le llama a los que actúan a 37 grados, ¿ya? Y entre ellos está IgG. Y aquí ustedes pueden ver que el glóbulo rojo
que está representado en el mismo tipo de figura, puede unir anticuerpos, una IgG, pueden unir también fracciones del complemento. Fracciones del complemento como C3b, C4b. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? Que este glóbulo rojo sensibilizado con moléculas, no es una, ni es una, moléculas de IgG, moléculas de fracciones del complemento, va a poder ser este glóbulo rojo sensibilizado, no se habla de opsonizado, sensibilizado con este tipo de moléculas, va a poder ser fagocitado por macrófagos, particularmente macrófagos del vaso. ¿Y por qué existen receptores? Receptores para esta fracción del complemento, receptores para la región FC de inmunoglobulina G, es decir, son receptores FC gamma. FC gamma. Y este tipo de hemólisis, dado que es asociada a fagocitosis por macrófago, estos son macrófagos esplénicos fundamentalmente, por lo tanto esta es una hemólisis extravascular. ¿Qué va a ocurrir aquí desde el punto de vista de los signos que mencionamos antes? En este caso, lo que se observa como aumento, se detecta en el laboratorio, es la hiperbilirubinemia, ¿ya? No aparece hemoglobinemia, porque esta hemólisis ocurre afuera del vaso sanguíneo, ¿ya? Pero sí, a propósito de que el glóbulo rojo se destruye, ¿ya? Y al destruir este glóbulo rojo, el hierro se reutiliza, los aminoácidos de las globinas también, y la protoporfirina se transforma en bilirrubina, finalmente, ¿ya? Y esa es la que va a aumentar primero en sangre y eliminándose alguna por vías biliares, por cierto, pero como el aumento es tan significativo, aumenta en el plasma o en el suero, si ustedes quieren. Esto es lo que recién estaba comentando, pero aquí se observa resumido. A nivel intravascular, hemólisis que ocurren intravascularmente, voy a poner un ejemplo así al pasar de lo que ya se ha observado, de la hemólisis que ustedes ya han visto, de las intracorpusculares. Una hemólisis intravascular, por ejemplo, es la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Y qué se va a observar ahí? Se observa aumento de hemoglobina y disminución de aptoglobina libre y la hemoglobinuria. Y de una extravascular que ya han visto, o que ya hemos visto, está la esferocitosis hereditaria, por ejemplo. Y una característica, desde este punto de vista de lo que estamos hablando, asociado a lo intra o extravascular, es el aumento de bilirrubina indirecta o hiperbili indirecta. Algunas pruebas de laboratorio que son importantes en el diagnóstico de las anemias hemolíticas inmunes. Antes de entrar a hablar de anemia hemolítica en particular, veamos qué tipo de pruebas de laboratorio se utilizan. Sin lugar a dudas que la más clásica, la más tal vez importante, es el test de Kuhn o prueba de Kuhn, que la hay directa e indirecta. Esta prueba ustedes la van a usar con mucha frecuencia en banco de sangre, por lo tanto yo lo mencionaré muy, muy al pasar, dado el interés que tiene para las anemias que vamos a revisar hoy día. Ustedes pueden ver aquí lo siguiente. Estos son glóbulos rojos del paciente en estudio. Y estos son glóbulos rojos que están sensibilizados. Estamos mostrando pruebas que van a dar positivo, ¿ya? Si estos anticuerpos, si estos glóbulos rojos no estuviesen sensibilizados con anticuerpos, esta prueba daría negativo, ¿ya? Pero vamos a mostrar una prueba que va a dar resultados positivos. Estos son glóbulos sensibilizados por anticuerpos IgG, pero ¿por qué esto que observamos aquí, que es una aglutinación y usted la puede ver a ojo desnudo, ¿por qué no se observa acá? Porque las distancias entre los anticuerpos no se cubren. Entonces, otro anticuerpo permite estas interacciones, ¿ya? Este es un anticuerpo anti-IgG humana.
Estos son anticuerpos, este es un reactivo. Esto es lo que se llama suero de Kuhn. Este es un anticuerpo, contiene más de una especificidad, pero voy a nombrar la más característica. Contiene anticuerpos anti-IgG humana y se prepara en animales. Se inyecta IgG a ratones, perdón, quise decir conejos, o también se usan, para volúmenes más grandes, se usan animales como cabras, corderos también. Y por lo tanto, si es que los glóbulos rojos están sensibilizados, se va a producir esta malla de glóbulos rojos que se va a observar a simple vista. Eso es lo que se llama test de Kuhn directo. O sea, directo porque directamente se hacen reaccionar los glóbulos rojos con el suero de Kuhn. Y un test indirecto es cuando se buscan los anticuerpos antiglóbulos rojos en el suero o plasma del paciente. En este caso eran los glóbulos rojos del paciente, ese es el plasma del paciente. También vamos a dar la prueba para que dé positiva. Si no existiesen estos anticuerpos en el suero del paciente, el test daría negativo. Pero vamos a entender que están estos anticuerpos antiglóbulos rojos en el suero del paciente, en el plasma o suero del paciente. Estos glóbulos rojos no son del paciente. ¿Ya? Son glóbulos rojos normales que tienen todos los antígenos normales de un glóbulo rojo. Entonces, al poner en contacto estos anticuerpos del paciente con glóbulos rojos normales, va a ocurrir el equivalente a esto. ¿Ya? Vamos a tener glóbulos rojos normales sensibilizados por anticuerpos del paciente. ¿Cómo sabemos si si esto ocurrió? Porque hasta aquí no sabemos que esto ocurrió, porque no aglutinan. Tenemos que agregar nuevamente el suero de Kuhn, que son anticuerpos anti-IgG, para formar entonces estos puentes y de esa manera se visualice la interacción entre el anticuerpo y los glóbulos rojos. Esto, en otras palabras, esto que estamos observando aquí y esto que estamos observando acá es una forma de visibilizar este fenómeno. Porque si tuviésemos una super vista y viésemos eso, no sería necesario esta otra parte. Otros métodos que se utilizan, pero lejos, con mucho menos frecuencia que el anterior, porque es un método rápido, suficientemente validado en el mundo, que es la prueba de Kuhn, y esto, voy a volver al anterior. Imagínense por un momento que esto, en lugar de ser glóbulos rojos, que ya observamos se visibiliza la aglutinación a simple vista, si eso fuera en plaquetas, que tienen un tamaño mucho más chico, alrededor de un tercio, menos de un tercio, un cuarto, algo así, del tamaño de una menos, en realidad, voy a decir un quinto de los glóbulos rojos, plaquetas sensibilizadas, esto, aunque le agreguemos un anticuerpo, no se visibiliza. ¿Ya? No lo podemos detectar a simple vista. Entonces, como buscando métodos, para plaquetas se estudió un método y después ese método que se utiliza para plaquetas se adaptó a glóbulos rojos. Pero no pasa a ser una necesidad en realidad. Pero existe como método, que es una ELISA en realidad. No voy a entrar en el detalle de ELISA ahora, cuando hablemos de plaqueta lo describiré. Por citometría de flujo también hay varias adaptaciones de los estudios de antígeno y anticuerpos para glóbulos rojos. El punto es que es un método caro, es un método que no está ni lejos disponible en todos los laboratorios del país en este caso. En cambio, el método que mencionamos antes, está en todos los laboratorios pequeños y grandes del país. Este es un método por biología molecular, por cierto, pocos laboratorios lo pueden hacer también. ¿Sí? O sea, en otras palabras, existen varios métodos para estudiar
anticuerpos asociados al glóbulo rojo. Pero existe uno, el primero que les nombré, el test de Coombs, con todas las variantes que tiene. Porque yo les mencioné la forma más simple, pero existen variantes. Y voy a volver a la figura solamente para decir un par de cosas. Esta asociación o interacción que hay aquí entre anticuerpos y glóbulos rojos no es covalente. Uno cambia temperatura, cambia pH y esa interacción se disocia, ¿ya? Por lo tanto, uno puede estudiar anticuerpos unidos a glóbulos rojos, pero puede estudiar los anticuerpos separados si es que cambia pH o cambia temperatura. Puede agregar presencia de un fármaco o no presencia de un fármaco a distintas dosis, etcétera, en la reacción, ¿ya? Esto a propósito de algo que vamos a mencionar más adelante. O sea, esta prueba directa e indirecta tiene variantes, a eso me refiero. ¿Okay? Y por lo tanto es la prueba más usada desde el punto de vista del estudio de las anemias hemolíticas inmunes. ¿Ya? A ver, esto básicamente es un abordaje rápido de cuando se está en presencia de una anemia hemolítica. ¿Ya? Algunos elementos ya lo he ido diciendo, si no todos. ¿Ya? ¿Cómo establecer que hay síndrome hemolítico? Básicamente, policromatofilia, inicialmente en el hemograma, que llama la atención, y luego el índice, primero porcentaje de reticulocitos y cálculo del índice reticulocitario. ¿Ya? Y cuando digo esto, hago ese notar que estamos hablando de un paciente que no está en tratamiento, ya porque aparecen casos de aumento de reticulocitos en pacientes que tuviesen una anemia ferropriva y luego le aplican el tratamiento, o anemia megaloblástica, tratamiento, y aparecen reticulocitos aumentados. Pero eso es porque el diagnóstico fue otro y el paciente fue sometido a tratamiento, que es otra cosa. Estos son etapas diagnósticas, ¿ya? Por otro lado, hay poliquilocitosis que pueden ayudar, ¿ya? La esferocito dentro del orden de frecuencia de nuestro país, los esferocitos es un hallazgo que en general se asocia a anemias hemolíticas y hay que tenerlos en cuenta. Ya les mencioné algunos otros elementos. Un hallazgo importante desde el punto de vista clínico es si el cuadro hemolítico es agudo, muy agudo, o es crónico. ¿Hay ictericia o no? ¿Hay hemoglobinuria o no? Si se toma una muestra, o podemos agregar aquí, ¿hay hemoglobinemia o no? Si se toma la muestra, centrifugamos, vemos el plasma o el suero rojo o el color natural. ¿Ya? Hay patologías que se asocian a síndrome hemolítico, como los síndromes linfoproliferativos, por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante, o hay infecciones asociadas que también generan anemia hemolítica. Hay fármacos de por medio, hay historia familiar de por medio, tuvo cercanía con Abbas. O sea, hay una serie de preguntas asociadas a un primer elemento. Primero, ¿hay hemólisis o no hay hemólisis? Si hay hemólisis, uno se puede hacer estas preguntas que están aquí mostradas. ¿Ya? Y desde el punto de vista de los laboratorios de inmunomatología, ¿ya? A propósito de si se piensa en un componente de tipo inmune, que debo decirlo es de la anemia hemolítica más frecuente comparativamente con las intracorpusculares y dentro de las extracorpusculares con presencia las inmunes son más frecuentes que las no inmunes. ¿Ya? Por lo tanto, el test de Coombs, como ya lo mencionamos antes, tiene mucha importancia. Estas son variantes del test de Coombs en general, algunas, esa que está ahí y esta que están acá abajo, como ya les había mencionado. ¿Ya? Tipos de anemia hemolítica inmune. Recuerden porque yo entiendo que uno se puede ir perdiendo en las clasificaciones. Estamos en las anemias hemolíticas extracorpusculares. La causa está fuera del glóbulo rojo. ¿Ya? Y esta causa puede tener participación del sistema inmune, particularmente anticuerpos. Cuando uno dice sistema inmune, no, es que en realidad no es todo el sistema inmune. Es
es un sistema inmune de tipo humoral y por lo tanto estamos hablando de anticuerpos, exclusivamente. ¿Ya? No estamos metiendo aquí la inmunidad celular ni nada más, anticuerpos. ¿Ya? Y en ese contexto, la presencia de anticuerpos asociados a anemia hemolítica, esos anticuerpos pueden ser de tipo aloanticuerpos o autoanticuerpos. De allí el mencionar anemias hemolíticas aloinmunes o anemias hemolíticas autoinmunes. Y ustedes pueden ver allí los distintos tipos de anemias hemolíticas aloinmunes y autoinmunes. Pueden ver enfermedad hemolítica del recién nacido, reacción hemolítica transfusional, que puede ser de dos tipos, aguda o tardía o crónica. ¿Ya? Y por otro lado, ¿ya? Y por otro lado, están la presencia de autoanticuerpos, en que esos anticuerpos pueden ser calientes, es decir, IgG fundamentalmente, extraordinariamente IgA, y por anticuerpos fríos, le hace IgM principalmente. Hay una variante ahí que la explicaré luego. Y lo otro es los anticuerpos asociados a fármacos. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ver que estos 5 subtipos de anemia hemolítica de tipo inmune pueden separarse en aloinmune, cuando participan aloanticuerpos, o estos otros autoinmunes cuando participan autoanticuerpos. De todas las que están aquí mencionadas, las más frecuentes son, en los tiempos actuales, en nuestro país, por anticuerpos calientes, le hace IgG, y asociados a fármacos, que son IgG también, pero característicamente eh, las anemias hemolíticas inmunes asociadas a fármacos, a pesar de que son fundamentalmente por IgG, no se les incluye aquí en que están estas otras, en que no están asociadas a fármacos. ¿Ya? Si yo hubiese hecho la clasificación, cosa que no es así, posiblemente habría formado dos grupos aquí. Habría separado en caliente y frío, y dentro de los calientes, los que están asociados a fármacos y los que no están asociados a fármacos. Pero en los textos lo van a encontrar siempre así, por lo tanto, no va a ser la oportunidad en que eso lo vamos a modificar. Esta diapo la vamos a ir repitiendo a medida que vamos cambiando el subtema. Primero vamos a hablar de la anemia hemolítica del recién nacido, luego, y la secuencia va a ser la misma que estamos viendo acá. ¿Bien? La anemia hemolítica del recién nacido. Esto fue, voy a decir, en los tiempos actuales no es un gran tema, ¿ya? Pero sí tienen que conocerlo. Digo, no es un gran tema, pero en su momento esto fue un tremendo problema, tremendo problema. Básicamente lo que aquí ocurre es que hay un padre y una madre. Bueno, sé que no estoy diciendo ninguna novedad hasta el momento. En que sí hay una incompatibilidad sanguínea en el sentido de que si es que el feto hereda los genes asociados a RH del padre, se produce una incompatibilidad entre los glóbulos rojos de la madre y del hijo. ¿Ya? Y esa va a ser la situación que nos vamos a poner como ejemplo. Los glóbulos rojos fetales son RH positivo y los glóbulos rojos maternos son RH negativo. Por lo tanto, esta situación se presenta cuando la madre es RH negativo y es allí cuando el ginecólogo la va a monitorear esa situación durante el embarazo. Cuando porque uno de los exámenes que pide al comienzo del embarazo es grupo clásico y RH, o grupo ABO y RH. Si es RH negativo, se va a estudiar durante el embarazo. ¿Bien?
Bueno, ¿por qué ocurre este problema? Básicamente porque en una etapa no inicial en realidad, en una etapa relativamente tardía, los glóbulos rojos de una parte, una cierta cantidad de volumen de glóbulos rojos de sangre fetal, cruza a la circulación materna. En la circulación materna, esos glóbulos rojos son extraños, son RH positivo, por lo tanto es como si fuese una transfusión incompatible a microescala, ¿ya? Y por lo tanto, el sistema inmune de la madre va a reconocer como extraños esos antígenos del glóbulo rojo y va a formar anticuerpos, va a estimular el sistema inmune y se van a formar anticuerpos anti-RH, anti-RH positivo. Y esos anticuerpos que son IgG van a cruzar la barrera placentaria y van a entrar a la circulación materna. Perdón, quise decir fetal. ¿Ya? Andaba buscando una figura por aquí. ¿Ya? O sea, una estructura que me permita hacer una figura. Sí, ahí la ven ustedes. Y estos son los glóbulos rojos, estos son los anticuerpos, ya estimularon, los anticuerpos se formaron y esos anticuerpos cruzaron la barrera transplacentaria, y es la único anticuerpo, el único isotipo que puede cruzar la placenta y por lo tanto entra a la circulación fetal. Los anticuerpos IgG anti-RH. Y estos globos rojos que son recién del feto, que tiene RH, el anticuerpo se va a unir. ¿Ya? Y cuando digo se va a unir es que no es un solo, sino que son cientos de anticuerpos que se unen al glóbulo rojo. Entonces tenemos un glóbulo rojo sensibilizado. Y cuando pasa por el vaso del propio feto, esos glóbulos rojos van a ser retirados y van a ser destruidos. Y por lo tanto le va a ocurrir lo que antes comentamos, una hemólisis extravascular. Extravascular. Van a ser destruidos esos glóbulos rojos y voy a mencionar un hallazgo clínico importante. Va a ocurrir una hiperbilirrubinemia en ese feto. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que he estado haciendo aquí es describir esto que está mencionado acá. Y por lo tanto, ese feto va a tener hemólisis, va a sufrir anemia hemolítica y además esta hiperbilirrubinemia, lo cual es una complicación. Aquí aparecen algunos elementos. Afortunadamente, este es un problema, voy a decir, en retirada ya desde hace un tiempo, porque lo más grave de esto era un daño que podía ocurrir irreversible en el recién nacido por este fenómeno que se llama kernicterus. La anemia se puede mejorar, etcétera, pero eso era un daño irreversible. ¿Ya? Pero esto ya no pasa a ser un problema en realidad en los tiempos actuales. Voy a pasar por alto esto porque lo he ido comentando en realidad. En la eventualidad que se presentara, ¿ya? En la eventualidad que se presentara, que no debería ocurrir en los tiempos actuales, pero si se presentara, ¿ya? Porque bueno, siempre puede existir por A, B o C motivo una embarazada que tal vez no haga control durante el embarazo y justo coincida que es RH negativo y el padre era RH positivo y se presenta el fenómeno. ¿Ya? Si hay controles de por medio, lo más probable es que eso no se va a presentar. ¿Ya? Entonces, de ocurrir el fenómeno, va a ocurrir la hemólisis, una hemólisis muy importante, pero se puede manejar el tema con transfusión voy a decir, intrauterina, tema que no es fácil, pero hay algunos especialistas que lo hacen. Y lo más frecuente en estas situaciones de cuando hay esta incompatibilidad, esta hemólisis de anemia hemolítica del recién nacido, es el manejo postnatal.
¿ya? En que se hace un recambio sanguíneo para sacar lo más rápidamente posible la bilirrubina de circulación y además someterlo a fototerapia porque la bilirrubina es sensible a la luz. La otra situación es la reacción hemolítica transfusional. Y esta reacción hemolítica transfusional puede ser inmediata o tardía. Vamos a hablar de esta. En el caso de la inmediata, reacción hemolítica transfusional, o sea, está asociada a una transfusión sanguínea, ¿ya? Y de tipo inmediata, es decir, esto es sobre la marcha de la transfusión. Está ocurriendo la transfusión y está embolizando, ¿ya? Esto, la verdad, es que no debería ocurrir. Ocurre muy de tarde en tarde, afortunadamente. Si es que ocurre, es una falla humana, en realidad, pero yo diría que en los tiempos actuales casi, para no ser absoluto, casi no ocurre, ¿ya? Casi no ocurre. Porque se trata de lo siguiente, se está realizando una transfusión y el problema, y voy a quedarme con los dos más importantes, es una incompatibilidad sanguínea del sistema ABO. Es decir, en otras palabras, a un paciente que es A, grupo sanguíneo A, RH positivo, por ejemplo, le comienzan a transfundir por error, no hay duda que es por error, grupo B, RH positivo también. Lo que pasa es que cuando alguien es del grupo A, tiene naturalmente anticuerpos IgM anti-B. Y alguien que es B tiene naturalmente anticuerpos anti-A, IgM. Y ustedes saben, ya les comenté, ¿verdad?, que la IgM es una inmunoglobulina profesional para fijar complementos. Pues bien, si eso ocurre, si esa incompatibilidad sanguínea ocurre, mientras está ocurriendo la transfusión, ocurre en hemólisis intravascular. ¿Por qué? Porque imaginemos la siguiente figura, que este glóbulo rojo que está siendo transfundido a una paciente A, a una paciente del sistema sanguíneo A, le están transfundiendo B, ¿ya? Pero la paciente, que es A, tiene anti-B, ¿ya? Naturalmente, por lo tanto esos anticuerpos, esos glóbulos rojos entran, ¿ya? Y van a ser inmediatamente unidos con anticuerpos anti-B que tiene naturalmente el paciente, ¿ya? Que es A. Y fija con IgM, ese anticuerpo anti-B que tiene es IgM. Por lo tanto, se va a fijar inmediatamente el sistema del complemento que anda circulando. Se une Q y se activa la cascada de complemento y por lo tanto se forma el complejo de ataque membrana, entra agua y destruye esos glóbulos rojos, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Si tomamos una muestra de ese paciente, vamos a encontrar hemoglobina libre, vamos a encontrar hemoglobinuria, y hemoglobinuria importante, que si no se toman las medidas puede haber una falla renal muy, muy importante, ¿ya? Eso es entonces una hemólisis intravascular asociada a IgM natural, que dependiendo de si es A o B el sistema. Aquí se muestra algo que ya en parte hemos dicho, ¿verdad? Esto se trata de una hemólisis intravascular, en que la hemólisis ocurre aquí y por lo tanto se libera hemoglobina allí y se libera hemoglobinuria a nivel renal. Es hemólisis intravascular.
En el caso de la hemólisis, de la reacción hemolítica transfusional, pero tardía, no inmediata, ¿ya? Esto es una hemólisis más leve. Y voy a decir, muchas veces nadie supo qué ocurrió, ¿ya? La mayor parte de los estudios están asociados a seguimiento dirigido de las transfusiones. No necesariamente va a ser pesquisable, porque tiene que ver con IgG, no con IgM, por lo tanto no hay fijación de complemento, ¿ya? Esta hemólisis es fundamentalmente extravascular. Puede que en días posteriores el paciente desarrolle algún nivel de hiperbilirrubina que puede ser leve en general, salvo raras excepciones, ¿ya? Y se puede asociar a distintos sistemas sanguíneos, pero es por la presencia de IgG. ¿Bien? Y en ese caso, la hemólisis va a ser, dado que los glóbulos rojos van a ser sensibilizados con IgG, la hemólisis va a ser ahora extravascular, porque va a ocurrir esto. Los glóbulos rojos van a ser fagocitados por los macrófagos del vaso y como tal se va a separar, como antes dijimos, ¿verdad? El glóbulo rojo fagocitado y destruido eh, con los destinos que ya hemos indicado de los aminoácidos de la globina, el hierro y la protoporfirina se transforma en bilirrubina finalmente, ¿ya? Entonces el hallazgo principal aquí es el aumento de bilirrubina no conjugada, ¿ya? En cambio acá es el aumento de la bilirrubina libre en el plasma. Bien, yo creo que es mejor que hagamos en esta etapa un receso para luego comenzar a hablar de las anemias hemolíticas autoinmunes. Vamos a hacer un receso aquí, luego hablamos de todas las autoinmunes. ¿Y por qué prefiero receso aquí? Porque me interesa mucho que entiendan bien esto, que es la más frecuente en realidad. Y luego hacemos otro bloque, cuando terminemos las autoinmunes, eh, hacemos un receso y hacemos las no inmunes en un tercer bloque, ¿ya? Bien, descansen unos 15 minutos, nos juntamos a las 4:10, ¿ya? Eh, yo voy a... ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dejar de grabar. Vamos a continuar entonces. Lo que hemos visto hasta ahora es ubicarnos en el contexto de la anemia hemolítica, particularmente en este caso de las extracorpusculares, y dijimos que habían por causas inmunes, no inmunes, revisamos las inmunes aloinmunes, y ahora vamos a ver las autoinmunes. Y ahí ustedes pueden ver que puede tratarse de anticuerpos calientes, es decir, alrededor de 37 grados, anticuerpos fríos, que son la IgM principalmente, pero hay una variante, y participación de fármacos en la anemia hemolítica. Bien, vamos viendo el primer caso, los anticuerpos calientes. Y observen ustedes el porcentaje. El 70% al menos de las anemias hemolíticas inmunes, en este caso autoinmunes, son causadas o están asociadas a anticuerpos calientes, ¿ya? Por lo tanto, en el contexto, ya les comentaba, ¿verdad? Que en el contexto general de las anemias hemolíticas en nuestro país, preciso sí, porque dado que las intracorpusculares son infrecuentes en nuestro medio, en otros países la situación es distinta, pero en nuestro medio, en las anemias por hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes ocupan el mayor porcentaje, significativamente el mayor porcentaje. Y así ustedes pueden ver que, miren, pueden ser primarias o idiopáticas, como otras enfermedades también, ¿ya? Es decir, que no está asociada a otra enfermedad. Surgieron los autoanticuerpos sin encontrar ninguna explicación, pero también las hay que son secundarias a otras enfermedades. Por ejemplo, enfermedades autoinmunes.
faltó la U ahí, enfermedades autoinmunes, como por ejemplo artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, que secundariamente en algún momento de la evolución de la enfermedad podría presentar anticuerpos asociados a glóbulos rojos. Síndrome linfoproliferativo, leucemia, vamos a ver estos síndromes en otro momento, pero por lo pronto digamos leucemia linfática crónica, los linfomas, que son varios tipos, ¿ya? Otros cánceres que no sean de tipo linfo, ¿ya? Infecciones virales particularmente, inmunodeficiencia es menos frecuente, pero de lo que está acá, secundario, la enfermedad autoinmune primero, luego los síndromes linfoproliferativos y las infecciones virales. Algunas características, ustedes pueden ver ahí algunas. Reaccionan los autoanticuerpos, reaccionan con antígenos no muy públicos. Es decir, cuando dicen no muy públicos, ese es un concepto que se utiliza dentro de los antígenos asociados a células sanguíneas, particularmente el glóbulo rojo, que es lo que más se estudia. Cuando dicen no muy públicos, es decir que están poco frecuentes en la población, ¿ya? Por otro lado, puede un paciente presentar especificidad contra más de un epítopo, contra más de una especificidad, ¿ya? Y por otro lado, la concentración es baja. Si uno comparara, por ejemplo, la concentración de los anticuerpos aloinmunes, en general la especificidad o las anemias hemolíticas aloinmunes son con títulos más altos, concentraciones más altas de los anticuerpos que los autoanticuerpos. Y esto es válido también para otro tipo de células, para plaquetas, por ejemplo. Siempre los autoanticuerpos tienen concentraciones más bajas. Pero además, esto es un dato importante, las especificidades pueden ser más de una. Por ejemplo, en el caso de los aloanticuerpos, puede ser anticuerpo anti-A, o anti-B, o anti-RH, ¿ya? Pero una especificidad, en este caso asociado, en el caso anterior, asociado a un epítopo en particular. En este caso puede haber más de uno. ¿Cuáles son los más reconocidos? Aquí ustedes pueden ver varios, pero lejos los dos primeros son más frecuentes. Es decir, que se genera un autoanticuerpo asociado a banda 3, se genera un autoanticuerpo asociado a distintos epítopos de la misma proteína RH o proteína RH y banda 3, entre otras en realidad, entre otras, pero son más frecuentes a nivel proteico. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Ya? En este caso, dado que son IgG, ¿ya? Principalmente, lo que ocurre es una hemólisis de tipo extravascular. Esta misma imagen lo mostramos antes, ¿ya? Y en la cual entonces son los macrófagos del vaso que fagocitan a los glóbulos rojos y lo destruyen, y cada elemento va a ser reutilizado la mayor parte, pero la protoporfirina es transformada en bilirrubina. ¿Okay? Y lo que se observa aquí es una parte de eso que está allí, ¿verdad? Que sería la primera parte, allí. Los glóbulos rojos sensibilizados, en este caso por autoanticuerpos, dirigidos contra algún epítopo de alguna proteína de la membrana del glóbulo rojo, y esos glóbulos rojos sensibilizados van a ser fagocitados por macrófagos del vaso, porque tienen receptores para FC de la inmunoglobulina G, FC gamma receptor. Ahora, ¿por qué se puede generar un autoanticuerpo? En este caso, dirigido contra los antígenos del glóbulo rojo. Existe más de una posibilidad, y no necesariamente uno a la vez, de estos elementos que favorecen la génesis. Y los voy a ir mencionando. Alteraciones de antígenos del glóbulo rojo por agentes infecciosos, ¿ya?
Es decir, un virus, por ejemplo, puede provocar una alteración del antígeno, sí, y ese antígeno ya va a ser un antígeno distinto y que puede ser reconocido como extraño por el sistema inmune, sí, y eso puede generar